geoingeniería, la modificación deliberada del clima. Así para empezar, ¿creéis que tenemos la capacidad como para llegar a hacer algo semejante, a poder modificar el clima a gran escala? YouTube, Autolitus Channel. Bueno, yo no creo no creo que solo tengamos la capacidad de hacerlo, sino que lo estamos haciendo ya desde hace mucho tiempo. Son proyectos, claro, que no son demasiado conocidos, pero por ejemplo, sí que es conocido que hace unos años China, pues para el tema de unos Juegos Olímpicos, para evitar que hiciera mal tiempo durante esos mismos Juegos, pues modificó el clima con yoduro de plata las nubes para que lloviera y quitar toda la nubosidad que podía haber en aquellos días. Sí, yo realmente creo que la geoingeniería es algo que es aplicable en el tema del cambio climático también famoso, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que muchas de las experimentos que se están haciendo en la atmósfera a base de sulfato de aluminio y de otras sustancias es en principio sería para oficialmente para corregir el cambio climático, pero yo creo que tiene otras intenciones bastante más perversas, ¿no? Por ejemplo, quitar agua y quitar donde no hay y meterla donde interesa. Yo estoy con Carlos también, no es que se pueda modificar, es que ya lo están modificando. Además, la noticia la leí por ti, será aquí en Canarias, en Gran Canaria, en el año 1984 y 85 modificaron el clima. A tanto llegó que se le fue de las manos, que llegó hasta haber inundaciones en la isla, como también en Pekín, que modificaron, como dice Carlos, el clima para el tema de los Juegos Olímpicos, sobre todo cuando se cerraban los Juegos Olímpicos, para que no hubiera problemas con los actos y demás. Y nos están modificando cada día. Ya miras al cielo y ya no ves las nubes como las veías antiguamente. Ahora ves pasar un avión y deja las telitas esas de como una raya recta, dices tú. ¿Qué mierda nos están soltando encima de nosotros? Y los cambios estos tan bruscos de frío, calor, que te viene de repente, te entra un temporal que ni te lo esperas. ¿Por qué lo modifican? No sé. Y también como cuando dicen que si hay sequía para que llueva, pero también yo también pensando que si lloviera mucho y hubiera bastante agua, se acabaría el precio del agua, bajaría y se acabaría la especulación esta de que tienen muchas empresas con el tema del agua y demás. Por eso hay muchos intereses de por medio con el tema de modificar el clima para que en una zona haya más sequía y en otra haya más abundancia de agua. Es muy interesante, Samuel, esto que estás comentando, puesto que nos encontramos una página que recomiendo a todo el mundo que si puede acceder a ella que lo haga, que es jaon.es, jaon.es/lluvia artificial. Y aquí el titular dice más o menos algo así: lluvia artificial en Canarias. Yo estuve allí, dentro de aquellas nubes, sembrando nubes y haciendo llover. Y voy a recolcar una pequeña parte de todo este artículo que me parece súper interesante. Dice: como anécdota, recuerdo en Sevilla, un poco antes de la Expo 92, cómo sacaron los santos a la calle para que lloviera, y solo unos pocos meses después tuvimos la ocasión de contemplar la portada de ABC, un especial. Continúa, perdóname un segundito, voy a intentar localizar esto. Israel, adelante, disculpadme un segundito que voy a intentar localizar aquí este punto. Sí, yo quería, plantar mi posición, que es decir que aunque la llamada geoingeniería puede sonar Autolitus un poco a magufo, esto es algo que es muy real. O sea, existen patentes que hablan sobre el tema. Es claro en ese sentido. Hay patentes que hablan sobre los cambios climáticos y la geoingeniería. Se ha llegado a legislar al respecto, se han llegado a proponer en el Parlamento Europeo y en diferentes sitios, ¿no? Leyes al respecto. Y hay países que abiertamente pues dicen que lo llevan haciendo ya décadas, como puede ser Israel. Israel que dice que sí, que él que efectúa cambios en la ionosfera, la troposfera, lo que sea, pero que efectúa cambios. Hay otros países, como puede ser Irán,
que se queja de que, oye, de que las nubes, tal y como llegan a su territorio, son difuminadas, que desaparecen. Lo mismo la geoingeniería puede ser usada tanto para bien como para mal, tanto como para hacer que sea positivo para un país como para hacer que sea negativo. Y en este sentido es algo muy real. Desde luego que lo es. Sí que es real, y aparte de lo que ahora hablaremos, ¿no? De, por ejemplo, lo que son ciertos tratados y convenios, lo que es en el BOE y demás. A lo que me refería es que en este artículo de la página jaon.es, lluvia artificial, ahí podéis encontrar esta frase de: con 300 kilos de sales éramos capaces de hacer llover durante horas en Gran Canaria. Como bien decía ahora mismo nuestro compañero Samuel, incluso de provocar inundaciones. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que somos capaces de crear lluvia de la nada, sin embargo también hemos sido capaces de dejar que se carbonice prácticamente la isla de La Palma con estos 2 incendios, sobre todo el primero que pudimos encontrar hace 4 o 5 años, que estaba 3/4 partes de la isla ardiendo, y sin embargo no ponemos ahí unas avionetas a lanzar yoduro de plata para intentar hacer que llueva, y ya que todo esto está más que demostrado. Me fastidia muchísimo como en Galicia también nos encontramos estos grandes incendios provocados en su inmensa mayoría, y luego intentamos que vayan estos aviones, hidroaviones, a soltar un poquito de agua. ¿No sería más fácil poner a ciertas avionetas, hacer este tipo de técnicas de manipulación climática a pequeña o gran escala, como la queráis llamar, para evitar este tipo de incendios? Yo te lo puedo decir, el incendio que hubo aquí en Gran Canaria en 2017, en la cumbre, lo sé de buena mano porque mi destino está arriba, en la propia cumbre, y ardió la cumbre como aquello parecía el infierno. Y además los compañeros que estaban por la tarde ese día, cuando estuvo fuerte el incendio, se tuvieron que meter dentro de un búnker, porque si no, hasta que, gracias a Dios, que llegaron los bomberos y pudieron controlar el incendio dentro del propio cuartel, porque claro, hay 2 depósitos de gasoil y otro de estos de gas butano, que si llega a llegar el fuego a eso, o se hubiese explotado, que se ve la explosión desde la luna, exagerando un poco, pero que hubiese reventado el cuartel para arriba. Y tú dices, si hace casi 30 años pudieron provocar lluvias aquí en Gran Canaria, ¿por qué no lo hicieron ese día o esos días para poder apagar el incendio? Porque no les interesa. Yo creo que dentro de los propios incendios que hay normalmente cada 2-3 años aquí en las islas, muchos son provocados, pero por propios intereses que no sabemos. A lo mejor llámeme conspiranoico, pero que muchos son provocados porque vete a saber, para reforestar por otro lado, para sacar desde aquí, que no interesa. Cuando hablamos de geoingeniería tenemos tendencia a pensar en lluvia, pero no debemos de olvidar que geoingeniería también abarca lo que es terremotos, ¿vale? Y parece ser que es un arma atroz que sí que acojona a muchos países, y creo que hemos sido testigos de muchos países que han estado en el candelero de la geopolítica y que curiosamente han tenido, ¡ay, mira tú, qué curiosidad!, han tenido de repente un terremoto. En ese sentido, Irán se lleva la palma, y estos países que son enemigos de Israel, pues cada 2x3 les viene un terremoto. Creo que es algo a tener en cuenta, no solo la lluvia, sino otros fenómenos de tipo pues geológico. Sí, yo lo que quería añadir es que quizá lo que se esté moldeando un poco es el clima, dependiendo del lugar en el que puede interesar, como decía antes Samuel, que interese más que llueva o que no llueva. Por ejemplo, en ciudades turísticas, yo te voy a comentar la palabra de Barcelona porque yo vivo aquí y lo veo. ¿Cómo es posible que se esté todo el verano sin llover? Siempre en temporada turística, cuando pasan esos típicos aviones que van dejando un montón de estelitas por el cielo, que te quitan ese azul del cielo y te lo dejan aquello blanquecino. Sin embargo, el sol es como si te quemara la piel, te quema mucho más que en situaciones normales. No sé yo hasta qué punto pues esto puede ser una forma de moldear un país, una forma de los sitios turísticos que no llueva, los sitios que tenga que hacer pues muchas cosechas porque llueva un poco más.
Aunque también es cierto de que creo que fue en Murcia que había denuncias a la Guardia Civil sobre agricultores que denunciaban que le estaban robando las nubes. Porque, claro, en ellos Murcia necesitan... y Zamora. En Murcia y Zamora, Carlos. Sí, ellos necesitan el agua como el comer para sus cultivos, y sin embargo no hay forma de que llueva. Y a lo mejor le interesa más que llueva en otros sitios, pues por el motivo que sea, no lo sé. Pero quizás, insisto, quizás sea una forma de moldear la orografía de un país, de cierta manera. Sí, claro, piensa que solamente hace falta que seas capaz de manipular o de controlar, en este caso, mejor dicho, el término sería controlar la agricultura. En un país, la agricultura se basa en que tiene que haber agua por cojones, si no, no puedes hacer prácticamente nada. Vas a tener luego también ganadería, por tanto, no solamente agricultura. Estamos hablando que quien controle el clima de un país puede controlar prácticamente toda la situación. A mí hay algo que, por ejemplo, cuando yo empecé a analizar el tema, claro, ya son muchos años haciendo programas de la geoingeniería, los mal llamados chemtrails, porque cuando pones término chemtrail en internet te lleva siempre a mucha confusión, a mucha conspiranoia, a mucha cosa que es cierta y otra tanta que nada tiene que ver, pero cuando buscas por el tema de modificación del clima, por geoingeniería, te das cuenta que existe está el comité del CIR, ¿no? El Comité Internacional de la Cruz Roja, y hablamos del ENMOD. El ENMOD no es ni más ni menos que la Convención sobre la Prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Es decir, las armas climáticas están, porque aquí ya te están diciendo en este tratado que se están prohibiendo siempre y cuando se utilicen con fines bélicos u hostiles. Wow, aquí estamos hablando del año 1976, ni más ni menos, que esto no es algo novedoso, esto no es algo de hace unos días. Por tanto, claro, alguno dirá, pero esto, a ver, lo podemos extrapolar, por ejemplo, aquí en España. Pues ahí tenéis el Real Decreto 849/1986 del 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los artículos preliminares tal y igual, ¿vale? Uno de ellos dice tal que así. Darme un segundo que lo localizo ya mismo. La fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Artículo 3. Fijaos lo que acabo de decir. Voy a intentar repetirlo porque yo sé que suena un poquito, a algunos se le ha quedado un poco loco, ¿no? La fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la administración del Estado o por aquellos a quien ésta autorice. Esto lo podemos encontrar, vuelvo a repetir, en el Boletín Oficial del Estado, en el Real Decreto 849/1986 del 11 de abril. Artículos preliminares 1, 4, 5, 6 y 7. Esto es acojonante, porque se habla claramente de modificar el clima. De hecho, fijaos que podemos encontrarnos también, ojo, que esto me resulta muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de modificar el clima, que suena mucho al tema de los chemtrails y demás, nos podemos remontar a diferentes periódicos. En este caso, por ejemplo, hablamos del periódico El País. El titular es del 10 de diciembre del 2009. El titular reza tal que así: manipular la lluvia no es la solución. Más de 40 países usan técnicas para generar precipitaciones. Dominar la atmósfera de todos en beneficio propio genera dudas. Wow, esto no sale en televisión, esto no sale en los más media, en la radio y demás. Son titulares que parece ser que pasan un poco desapercibidos, pero con esto, y aquí os lanzo la pelota a vuestro tejado, podemos realmente meternos en la cabeza que el clima se está modificando. Ahora, ¿bajo qué conceptos y bajo qué intereses? Autolitus Channel. Claro, es que el problema es el que has hablado tú. Siempre jugamos al despiste, ¿no? Cuando se dice la palabra chemtrail, es la palabra mágica a la cual todo el mundo ya se desvincula sobre eso. Sin embargo, bueno, hace unos días pasé un enlace a una empresa, no sé si puedo decir el nombre de esa empresa, ¿será? Evergreen, que en su propia página web pone que utilizan sus aviones supertanker no solamente para apagar incendios, sino, entre otras cosas, para modificar el clima.
O sea, no es una cosa que nos estemos inventando, no es una cosa que esté ahí en el aire y que bueno, que sea como un cuento chino, como los pretenden ser los chemtrails. Yo sí creo que muchas de las estelas que se ven en el cielo están dedicadas a modificar el clima. No en vano, en muchos campos han encontrado lo que se llama cabello de ángel, que son unos hilitos muy finitos. Se han encontrado muchos metales pesados. Cuando se investiga la Tierra, o sea, están soltando algo. Lo que pasa es que, claro, al decir la palabra chemtrail es una palabra mágica como para desprestigiar todo eso. Pero es precisamente el telón de fondo que utilizan para poder trabajar a gusto sin que nadie se meta con ellos. Ya que has comentado una, que sería la de evergreen.marine.com, me vais a permitir que yo también nombre unas cuantas. Hablamos de empresas que se dedican a la manipulación climática. Esto lo podéis comprobar todo el mundo, ¿eh? Como bien decía Carlos, Evergreen es una de ellas, pero luego tienes olivertravels.com, weathermodification.org, tienes también nowsync.com, nawcinc.com, luego tienes también pgd.us, Program Precipitations Enhancement, y luego tienes también, pues bueno, DPW, pues tienes 50.000, vamos, o sea, que a ver, que esto, el problema está en que siempre acudimos al término chemtrail y ahí nos desviamos, nos despistamos, que si los Anunnaki vienen aquí a terraformar la Tierra y a calentarla y demás, con el cambio climático, no, hablemos de geoingeniería, hablemos de manipulación climática, porque por ejemplo Oliver Travel te promete que el día de tu boda no va a llover, aunque tú creas que va a llover. El día más negro de tu vida, tú te vas a casar y ellos te prometen que no va a llover, o por el contrario también, ¿no? Nos encontramos estas otras grandes empresas donde te provocan todo tipo de precipitaciones. Es decir, esto está al alcance de todo el mundo. Y a mí lo que, dentro de tantas cosas que me llaman la atención, es que resulta que hay cierta serie de patentes para modificar el clima, y aquí uno dice, hostia, ¿cómo puede ser que si la parte escéptica y negacionista dice que todo esto es mentira, cómo puede ser que existan patentes para modificar el clima? ¿Cómo puede ser que hayan empresas que se dedican a modificar el clima? ¿Y cómo puede ser que hayan leyes, tratados y convenios donde se prohíbe el uso de armas climáticas siempre y cuando sean con fines bélicos u hostiles? Yo creo que aquí lo que hay es mucha desinformación, mucha sobresaturación de información, o es que somos todos muy tontos y no nos damos cuenta que lo tenemos delante de nuestras narices y no lo queremos ver. Yo quiero destacar que lo de los chemtrails, todos hemos sido testigos como en programas de estos del tiempo, de chicas del tiempo, gente del tiempo, meteorólogos, cómo han hablado del tema y han puesto parches, se han explicado y han intentado decir y esto no es así, esto es asá, y a mí es una de las cosas que me llevan a mucha sospecha, ¿no? Es como ese dicho latino de excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? De ¿qué me estás contando, tío? O sea, me estás explicando aquí una historia de chemtrails cuando no viene a cuento, ¿no? O sea, nadie te lo ha pedido. ¿Pero por qué me lo cuentas? Porque estás tratando de encubrir. No hay otra explicación. Y es eso. O sea, sí, existen regulaciones sobre este tipo de armas, pero ¿para quién están hechas? Están hechas para regular y hacer que, bueno, los que están bajo el tratado de la OTAN puedan usarlas a su antojo y los que no puedan ser martilleados con todo el peso de la ley. Por eso están hechas estas leyes, para que los que son amiguetes las puedan usar y los que no sean martilleados. Y ese es mi punto de vista. Sí, pero es que están sacando leyes para el tema de la manipulación del clima y por otro lado nos están metiendo cada día el tema del calentamiento global, el cambio climático, y si a ver si todo va a estar entrelazado una cosa con la otra y solamente son intereses económicos para venderte los coches eléctricos, como aquí hubo en España, estuvo el impuesto al sol, ¿no? El que cuando ponías una placa tenías que pagar una pasta para... Si yo tengo la capacidad, tengo una casa terrera, un chalet, de poder poner placas solares y autoabastecerme con mi propia electricidad, ¿por qué me cobras, tío? Si yo estoy pagando por eso y ya con el tiempo ya ¿Por qué me multas, Samuel? Ya no es porque me cobras, ¿por qué me multas? ¿Por qué me multas, tío? Si supuestamente no estoy contaminando, no, estoy
yo me estoy creando mi propia electricidad y me multa. Es que al fin y al cabo son todos intereses económicos. El tema del cambio climático, el tema es que al fin y al cabo son todos intereses económicos. Yo creo que más que por el sol, porque sería imposible, ¿no?, cubrir un país con nubes y crear un smog como el de Inglaterra, ¿no?, para que un país no pudiera beneficiarse de las células solares, sino eso que atacan... Se está haciendo, ¿eh? Eso es lo que de hecho a día de hoy se está tratando de hacer con este proyecto, el escudo, ¿no? Provocar una especie de escudo solar, que es algo que se propuso en los años finales de los 60. Aparece una mención en la película de Matrix de cómo ellos cubrieron con nubes el cielo, ¿no?, para que los paneles solares que sirven de alimentación no pudieran ser nutridos. Pero yo creo que este arma ataca más, pues lo que estaba comentando antes. Un país no te cae bien, tú fulminas, si tienes capacidad tecnológica de hacerlo, todas las nubes que se acerquen a ese país. Irán se ha manifestado en contra de esto y siempre todo pues, ay, mira lo que dice este loco. Pero ¿cómo vamos a poder hacer eso? No, hombre, no podemos hacer eso. Uy, qué locura, qué locura, qué locura. Qué locura, pero bueno, hace décadas que ese arma está registrada, a ver si me entiendes, o sea, no lo sé. Yo creo que hecha la ley es porque alguien lo puede estar usando. ¿Qué pasa? Que lo están usando los allegados a los que están en el poder, y el que no y se le ocurra usarlo pues será martilleado, porque no es lo mismo que el país que sea difuminada sus nubes sea Irán a que sea, pues no sé, Estados Unidos. Imagínate que China fulmina todas las nubes de lluvia de Estados Unidos. Es que en un año Estados Unidos se va a tomar por culo, porque no puede regar sus cultivos, es que se va a tomar por culo un país. Autolitus. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que es un arma de destrucción masiva. Eso es como un arma atómica, y es algo que la gente no acaba de entender del todo. De ay, no, es que entre que tú concibes que es un poco entre conspiranoico y entre que concibes que es un poco aleatorio, ¿no? Porque bueno, ¿hasta qué punto puedes controlar que llueva o que no? No. Si puedes difuminar todas las nubes que llevan agua, tú puedes llevar un país a la ruina. Eso es terrible, eso es un casus belli, pero brutal. Pero escúchame, Israel, os voy a lanzar una pregunta al aire y empezaría por ti. Las últimas noticias que nos llegan es que ahora se puede cotizar en bolsa con el tema del agua, se puede especular con el agua. A ver, curiosamente llamamos el planeta Tierra un planeta que debería llamarse planeta agua, ya no solamente por la cantidad de agua salada que hay en los mares y los océanos, ya no por la cantidad de agua dulce que encontramos en casquetes polares y en estas zonas de permafrost, sino también por el agua dulce que hay acumulada en estas zonas subterráneas. Podríamos hablar de mucha más agua que tierra. Sin embargo, lo fácil que es hacer una desalinizadora o de poner un aparato como el aire acondicionado que simplemente a través del aire saca agua, y de repente nos dicen que las próximas guerras serán por el agua en nuestro planeta. Nos hemos encontrado lo que parece ser el detonante de esas futuras guerras, como encontraríamos en las películas de Mad Max. Cotizar en la bolsa con el agua, de verdad, hasta ese punto hemos llegado, no sé qué opináis. Efectivamente, pero es que esto es de una gravedad que alcanza cotas que la gente no puede ni imaginar. Que el agua cotice en bolsa significa que se va a especular con ello. Que se va a especular con ello significa que el precio de ese agua va a multiplicarse por. Que el precio de ese agua se multiplique por significa que hay una gran cantidad de gente que no va a tener alcance a ella. Y joder, el agua es algo vital para todo ser vivo de la Tierra. Esto es terrible, ¿eh? O sea, hablamos del coronavirus, pero yo lo ponía el otro día en el chat privado que tenemos aquí en el grupo. Esto, lo de que ha sido como, ha salido como un poco de soterrado, ¿no? Ha salido como un poco de enterradillo, pero escucharme, esto es muy grave, ¿eh? O sea, que el agua empieza a ser un bien de especulación es terrible. Esto es terrible. No es terrible para las grandes ciudades. En las grandes ciudades se va a especular mucho con el agua. Sin embargo,
¿qué se puede pensar de los países estos que tienen que ir a buscar el agua a 2, 3, 4, 5 kilómetros cada día? Es que, claro, aquí tenemos el agua nosotros al alcance de la mano y la especulación va a venir en base a las grandes ciudades, no os quepa duda, porque lo que dice Sara que es totalmente cierto. El agua, cuando cumple un ciclo, pues no sé, cuando se hierve, luego se condensa, ese agua se puede recuperar. Incluso hay una famosa marca de refrescos que utiliza aguas fecales bien tratadas para hacer agua potable. O sea, yo no creo que haya ningún problema. Lo que pasa es que es una forma más de controlar la economía y en algo básico. Y cuando estamos hablando de controlar la economía en algo básico, estamos hablando de algo, como tú bien dices, muy peligroso, porque la especulación va a ser muy potente y al final vamos a tener que pagar por beber agua de grifo. Bueno, que ya lo hacemos, pero vamos a tener que pagar muchísimo más. Es que prácticamente está más caro un litro de agua ahora mismo que tú compres por ahí en un supermercado que un litro de gasolina o de gasoil. Y el agua es un bien para todos. Es como dice Sera, que este planeta se debería llamar planeta agua en vez de planeta tierra. Y aquí, aquí gracias a Dios en Canarias hay muchas desaladoras que por ahí podemos abastecer la isla. Claro, pues aquí llueve poco al año y tenemos que conseguir el agua y gracias a Dios estamos rodeados de agua y conseguimos el agua de la de sal. Le quitan la sal y la hacen potable. Eso sí, no te la puedes beber, tienes que comprar agua embotellada, pero para el día a día, para bañarte, para todo, gracias a Dios podemos tener esa agua, porque si no, aquí nos moriríamos de hambre. Que no interesa. Yo creo que no interesa, perdóname Israel un segundito, más que nada porque, por ejemplo, podemos encontrarnos ciertas ciudades, Las Vegas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ahí no hay prácticamente agua y tienen que estar abasteciéndose de aguas fecales. Si eres capaz de darle a tu población agua del grifo, muy pura y muy limpia, y viene eso de un tratamiento de aguas fecales, ¿cómo no puedes hacer ese agua del mar, hacerla completamente dulce? Porque creo que lo hemos encontrado también en las zonas de la Patagonia, en estos lugares así tan extremos del planeta, donde pones una desalinizadora y te estás bebiendo ese agua. Es que eso está ahí. O sea, para mí que son excusas y son lo que habéis comentado en principio, ¿no? No interesa cierto tipo de cosas. Supuestamente es agua potable la que nos vende, pero aquí hay mucha gente, sobre todo la gente de la península que viene aquí a Canarias, se le tiene que decir, no bebas agua del grifo porque te puede entrar una diarrea que te muere. Y claro, ustedes ahí en la península muchos sí beben el agua del grifo, pero aquí es imposible, es imposible. Te bebes esa agua y te cagas por las patas para abajo. Hay que destacar que el agua que es potabilizada necesita de un condimento porque hay mucha gente que consume lo que es el agua Aquaservice, pero hay que destacar, yo era usuario de Aquaservice, en casa de mis padres pues usan Aquaservice. Pero a ver, que no hace falta, aquí en este aspecto no hace falta que digamos la marca porque parece que aquí estamos haciendo publicidad. Aquí no, vale. Si es para cagarnos en la puta que los parió, sí, pero si es para hacerle así publicidad barata y chunga, sí. A no ser que lo digas que es una mierda. Es que lo que voy a decir a continuación precisamente es antipublicitario. Vamos a ver, es que lo que ponéis, si os fijáis en los bidones, ellos no ponen que es agua. Ellos ponen que es un líquido derivado de... ¿Por qué? Porque legalmente no pueden poner que es agua. Porque es agua osmotizada. Osmotizada significa que ha pasado por 800.000 millones de filtros, que a saber de dónde viene ese agua, si viene de orines, o viene del mar, o viene de donde cojones sea, y que ellos lo han purificado al máximo. Y que le han echado unas pastillitas de no sé qué para echarle minerales. Eso no es lo mismo que el agua. El agua, como tal, es agua que lleva sus sales, sus minerales, sus tal, que es lo que te nutre. Pero ese agua de esas famosas dispensadoras no es agua. Es un líquido que sí te hidrata, pero no te nutre, no te alimenta, no te saliniza, no te... Porque no tiene electrolitos. No te aporta lo que el cuerpo humano necesita que te aporte el agua. ¿Qué pasa? Que bueno, de esta manera, pues sí, efectivamente, existen las salinizadoras y todo eso, pero están al margen de lo que sería el agua con todo lo que lleva el agua. ¿Qué pasa? Que al ser algo que ya está
bajo especulación, lo que hace es que inevitablemente vaya a subir de precio. Como subió en su momento la electricidad en España, cuando privatizaron la electricidad. No, oye, no pasa nada porque privaticemos la electricidad. Que haya competencia, bueno, ¿qué pasó con la electricidad? Que tú estás pagando 10 veces más que hace 10 años de electricidad. ¿Qué va a pasar con el agua? Las consecuencias, Israel, las consecuencias de elevar el precio del agua, cuando por ejemplo para conseguir 1 kilo de aguacates necesitas 1000 litros de agua. No te quiero ni decir para conseguir 1 kilo de carne o un X de lo que sea, la cantidad de agua que se está invirtiendo y demás, que parece ser que sí, nos hemos acostumbrado a que, bueno, si llueve y demás tenemos agua, pero ¿y si no llueve? La cuestión es, ¿y si no llueve? Ahí está la geoingeniería. La cuestión también que a mí me planteo con todo esto es que, claro, el que posea la capacidad de decidir dónde llueve y dónde no, porque hablamos de eso, ¿no? De un lugar que es árido, como ha hecho Israel. Israel ha convertido auténticos desiertos en vergeles de vida, completamente, unos cultivos completamente bestiales y brutales. Y de repente aquí nos encontramos ante la jugada de, bueno, a ver, ¿quién es el que decide el que va a llover aquí, el que no? ¿Cómo lo podemos llevar esto a cabo? ¿Quién? Claro, porque de repente vamos a encontrar una empresa que es a la que tú vas a tener que contratar para que llueva. Antes te encomendabas a Santa Bárbara, por ejemplo, para que lloviese, y ahora lo vas a hacer a una empresa X que te va a decir, ¿qué quieres? ¿Que llueva en tu zona? Sí, págame estos servicios y yo voy a hacer que mañana, a tal hora como hemos acordado en el contrato, vaya a llover ahí y tú tengas una buena cosecha. De ahí nos viene también, que me parece muy interesante, el tema de cómo nos hemos encontrado ciertas empresas, ¿no? Como puede ser Syngenta, como puede ser Monsanto, que no sé el nombre, coño. Y te das cuenta que empiezan a crear una serie de semillas con tratamientos genéticos para que se adapten a suelos con un alto estado de estrés hidrológico o con un alto estado de concentración de metales pesados en la tierra. Y dices, coño, si tenemos la capacidad de modificar semillas de manera transgénica para que se adapte a todo esto, ¿por qué tenemos que seguir dependiendo de la geoingeniería? Y lo que me estoy encontrando es ciertos factores, una vez más, que nos hacen tener a todos pues un poquito con la cabeza en 50.000 sitios que no sabemos por dónde tirar la partida, porque claro, ¿dónde empiezas? Hay un señor que se dedica a manipular el clima, es que luego tiene una empresa y te dice que se adaptan las semillas, y seguramente si tiras del hilo todos te llevan al mismo sitio. Hace 2 años el CEO de Nestlé dijo, y lo podéis buscar porque está en las noticias, que había que controlar el agua, que no podía ser que el agua tuviera el precio que tiene, que estuviera tan liberalizada. El CEO de Nestlé. Es curioso que solo 2 o 3 años después pase esto, que ya el agua esté cotizando en bolsa. ¿Qué pasa? ¿Que ese tío es Nostradamus? ¿O que la realidad se condiciona a lo que dice esta gente? Lo dejo ahí. También debe ser casualidad de que le haya adquirido algunas embotelladoras de agua. Quizá también tenga algo que ver. Y también hay otro tema que es que quizás es una paranoia mía, ¿no? Pero es que fíjate que llevamos mucho tiempo ya con el tema de las energías, del petróleo, de que cada vez hay menos petróleo, de que tiene que haber un cambio de energía, tiene que haber un cambio en la motorización y bueno, yo creo que últimamente se está apostando un poco más por el tema del hidrógeno. ¿No creéis que ese control de la bolsa con el agua no pueda derivar un poco en eso? Porque claro, el hidrógeno es agua. Son 2 partes de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Que no tenga algo que ver por ahí? YouTube, Autolitus Channel. No sé, yo de lo poco que sé, de lo poco que he leído sobre el tema, creo que el hidrógeno requiere de mucha más energía todavía que otros tipos de energía. Y no soy un técnico preocupado ni nada parecido, pero algo he escuchado de que es mucho más inestable, es mucho más caro y es mucho más difícil de manejar. De momento Toyota ya lo está anunciando. Está anunciando que está investigando en motores de hidrógeno. Puede que sea el futuro y puede que sea ese uno de los motivos por el cual el agua cotiza en bolsa. No, yo no creo que el hidrógeno sea motivo de que el agua cotice en bolsa. Creo que hay un uso del agua mucho más masivo, brutal y de la hostia en todo el mundo que lo que es el nitrógeno, sino el mero uso. El mero uso del agua. El mero hecho de beberte un vaso de agua
que beberte un vaso de agua vaya a ser dentro de 5 años 75 veces más caro que ahora, eso va a provocar una cantidad de muertes y de miseria en el mundo que no lo podemos ahora mismo ni imaginar. Por eso está cotizando en bolsa ahora mismo. Es que es lo que quieren, que el agua suba el precio y solamente unos pocos puedan tener el acceso al agua potable. Y es lo que yo digo, el agua va a ser el oro del futuro y empezarán las guerras por el agua. Oye, qué tema más interesante esto de las guerras del futuro por el agua. No estoy del todo de acuerdo contigo, Samuel, en el aspecto que viviendo en este planeta agua más que tierra, yo creo que las guerras serán por la privacidad. ¿Quién es el que domina el suministro del agua más que por la carencia o exceso de agua? Oye, esa conexión. Sí, la verdad es que está muy mal internet. A mí también me ha ido muy mal toda la tarde. Se cortó. Y ahora parece ser que ya se le ha ido también. No es una pena. Pues sí, pues lo poco que he oído sobre el tema del agua a mí me parece muy interesante el negocio que están intentando imponer a través de ello. Y con esa excusa, entre comillas, de la escasez de agua, pues yo creo que la utilización de esa excusa va a ser para intentar imponer un precio, como bien decía Israel hace un momento, desorbitado a la utilización del mismo. Estábamos hablando que claro, en los países en los cuales los chavales tienen que recorrer 14-15 kilómetros con una jarra en la cabeza para ir a buscar agua, serán los grandes perjudicados, porque nosotros a fin de cuentas pues igual lo podemos pagar un poco más, pero ellos sí que le van a controlar todos los pozos, todas las salidas de agua, las van a controlar las grandes empresas y va a ser, vamos, mucho peor para ellos, claro. O no, o a lo mejor esa gente ya está acostumbrada a la carestía. No, el problema en teoría está que el negocio va ahí a esa gente que tiene escasez de agua, ¿no? Más que a la gente que tenemos el agua aquí en los ríos. Porque no sé. ¿dónde van a sacar el beneficio donde no hay agua? Creo yo, ¿eh? ¿De dónde van a sacar el beneficio? De los que más consumen agua. Y no son los que se recorren 15 kilómetros para un pozo a sacar agua, sino los que abren el grifito, como eres tú hoy en día, que abres el grifo y coges agua. A ti te lo van a cobrar 80 veces más caro y a esa persona a lo mejor se lo van a cobrar 20, porque sería de lijarse demasiado. Pero el problema, yo creo que el gran problema que van a tener es que si hay un pozo se van a meter una multinacional ahí y va a cerrar ese pozo. Ya no hará falta que vayan a buscarla porque ya va a estar cerrado. O lo van a controlar las grandes empresas. El problema está en que nos vamos a dejar como meros peleles, hablando en mal y en plata y en castellano puro y duro, en que nos vamos a dejar que nos vendan el agua natural como nos venden el sol. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar y nos vamos a permitir que nos sigan dominando de una manera tan burda y tan lerda, ¿no? Porque es una cosa, es que el agua está ahí, está en los ríos y el sol está ahí arriba y ya nos están vendiendo el sol, porque los aparatos que transforman la energía solar en energía eléctrica, ya pagas impuestos por utilizar esos aparatos y no puedes poner los aparatos que tú quieras en tu casa para coger una energía que está ahí, que es libre y que es gratuita. ¿También nos vamos a dejar manipular a través del agua? Es que yo no lo entiendo esto. ¿Cómo podemos ser tan zafios con la excusa de que hay escasez del agua? ¿Pero qué me estás contando? ¿Que hay escasez del agua? ¿Dónde hay escasez del agua? Ya lo hemos dicho en otro programa. Si el 70% del planeta es agua, ¿dónde está la escasez? Lo que hay es una tremenda economía detrás de todo el mundo, que lo que quieren manejar es nos quieren dominar a través de todo. ¿Por qué estamos pagando? Vosotros sabéis que las facturas de la electricidad vienen engordadas en un 70, 80 o 90% por cosas que no entendemos. Porque el verdadero gasto eléctrico que tú tienes en tu casa es un 10% si es que llega. Estoy hablando sin datos concretos, si es que llega del consumo que tú haces de esa electricidad. El resto, entre impuestos y alquileres de equipos de no sé qué que te ponen ahí porque les da la gana a ellos. Y bobadas absurdas, tú pagas un dineral. ¿Para quién? Para los políticos y para esos grandes empresarios que nos están robando. Y aún así, si tú quieres conseguir energía gratuita, te la venden, te la prohíben coger. Es un delito que tú montes unas placas solares en tu casa y tengas electricidad gratuita. Es que es un delito. Es que ¿dónde estamos llegando? Y nos van a hacer lo mismo con el agua. Vamos a tener que depender de que unas mentes, para mí, tocadas y enfermas
quieran ganar dinero a costa de las necesidades humanas básicas. Estamos gilipollas. La situación es muy complicada, que te estén, por ejemplo, previendo que tú puedas ser autosuficiente, como comentaba en un principio Samuel, que tú tengas la capacidad de tener tus placas solares, tener tu pozo de agua, de tener ciertos recursos muy básicos, pero dentro de lo básico, lo autosuficiente para depender lo mínimo posible, y sin embargo recibes multas, recibes impedimentos. Pero Juan Carlos, me gustaría comentarte que ¿cómo ves esta noticia que ha salido a la palestra de que ahora el agua se va a cotizar en bolsa? Bueno, creo. Agochas y aparezco a tu lado. Si estás ahí, manifiéstate, Juan Carlos. La cosa está que mientras el precio del agua se va a multiplicar, el problema de la gente va a ser si es hetero, si es homo, si es de género fluido y si es de tal. Y eso es lo que es para abofetearnos a todos y cada uno de nosotros. Por lo menos en el tema de las eléctricas, ¿quiénes hacen todas estas leyes? Pues los mismos que detrás de unas puertas giratorias van pasando del gobierno a las presidencias de esas compañías eléctricas. Y eso se muerde la cola, que en el cual pues nos vemos encerrados como si fuera una noria. Es automático, porque los mismos que te ponen las leyes son los que luego están metidos ahí de directivos en esas mismas compañías eléctricas. Y con el agua pues posiblemente Sí. Lo mismo. De consejeros, no de directivo. Perdonad que se haya ido, pero Consejero es que se ha ido delegado, Juan Carlos. Claro, Te estábamos consejero preguntando, delegado. Juan Claro. Carlos, te estábamos lanzando la pelota a tu tejado a ver qué opinabas con esta última noticia que ha salido a la palestra estos últimos días, donde a uno, sinceramente, yo en lo personal me ha acojonado vivo. Ahora de repente resulta, Juan Carlos, que se puede cotizar con el agua en bolsa. Sí, ya lo hemos comentado antes. Es que es absurdo, y van a eso, al negocio y a la dominación a través de las cosas básicas del ser humano. Al igual que el sol, pues en este caso con el agua, y claro, y a medida que tú abras el grifo, pues pum, es un negocio. Pero no solamente eso, lo malo es cuando llegue que vayamos a tener, y esto suena muy paranoico, que vayamos a tener que pagar por respirar oxígeno, que ya nos cuesta, porque si vas sin el bozal puesto por la calle ya es casi un delito. No es un delito, pero ya ponen multas. O sea, ya no puedes respirar libremente. Va a llegar un momento en que para respirar libremente pues vas a tener que pagar una cantidad, porque a lo mejor el oxígeno también se nos agota. Es que es impresionante lo que están haciendo. YouTube, Autolitus Channel. Somos esclavos modernos. Seguimos siendo esclavos. La esclavitud yo creo que nunca se acaba. Yo creo que somos gilipollas. También. Sí, pero somos esclavos, pero hasta un nivel que no concebimos. Porque cuando pensamos en somos esclavos, puedes pensar, bueno, como la Edad Media. No. En la Edad Media tú te pegabas 2 carreras y te ibas del señorito y ya eras libre. Pero aquí no hay sitio donde puedas huir. No puedes huir. El control es global. Y cada día más. Ahora con el tema de los móviles y demás nos tiene más controlados cada día. Pues ese es el tema que dice Israel, que es muy importante lo que ha dicho, porque en la antigüedad te ibas corriendo, te cogías un caballo, un burro, lo que fuera, o a simple pata, y huías del señorito o de la gente dominante. Pero es que hoy en día te tienen controlado hasta la saciedad, porque te pueden detectar dónde estás en cualquier momento, y si llevas un teléfono móvil ya no te digo más. O sea que ahora es muy difícil huir. ¿Y a dónde vas? Si está todo controlado y está todo centralizado, en el sentido de ese control, quiero decir. ¿Dónde huyes? ¿Dónde vas? No puedes hacer nada, y además no te van a dejar vivir como tú quieres, no te van a dejar alimentarte como tú quieres. Ya hemos hablado alguna vez también de lo de las huertas particulares. Menos mal que todavía existe esa ley que te permite tener un pequeño abastecimiento propio, pero es que ya pagas impuestos por tener gallinas en tus casas. O sea, tiene que venir el veterinario a decirte a ti que el huevo que pone tu gallina es bueno para tu consumo, como si el veterinario le esté alimentando todos los días y la esté cuidando y le esté no sé qué. No, viene a cobrar, firma y se larga. Esto es a lo que estamos llegando. Yo de eso me di cuenta porque yo atravesé una etapa hippie en la que me dio por pensar que yo me gustaría, pues oye, montarme un sitio con mis gallinas, mi tal.
No sé si es algo por lo que hemos atravesado todos, pero yo lo pasé. Y me di cuenta de que la sociedad no te permite, no te deja que pases por eso. Porque no te dejan ni que te cojas un terrenito, no te deja que hagas esto, no te deja que hagas lo otro, no te deja... Y si te coges un terreno te cuecen a impuestos. Y si te coges un terreno te joden de esta manera y de la otra. Te obligan a que pases por el aro. De esa forma yo acabé abandonando mi sueño, que era pues cogerme un sitio donde ser autosuficiente, y acabé pues metiéndome en el corral, y como yo, todo el mundo. Y ahora mismo con el agua pues es un aro más por el que te van a hacer pasar. Esto es así, todo está hecho para que tú acabes viviendo en una gran ciudad pagando lo que te digan que tienes que pagar. A ver, Israel, cuando quieras montamos esa comuna hippie, que yo me apunto contigo. Y fíjate que voy a comentar una cosa en plan personal, sabéis que no soy muy de lo personal. A mi abuela, por ejemplo, que vive no muy lejos de aquí, resulta que le metieron 6.000 pavos de multa por tener unas placas solares con un pequeño depósito para el agua caliente sin haber, entre comillas, haberlo declarado, ¿no? Y haber dicho se lo ponía. Fueron 6.000 jodidos pavos, que me parece una pasta increíble, ¿no? También os quiero lanzar una pregunta al aire, aprovechando que se incorpora Juan Carlos Barú, que me gustaría empezar por él. Si os digo el término o el nombre o Greta, ¿qué opináis de Greta? ¿Qué ha pasado con Greta? ¿Dónde está Greta? ¿La ha pillado el coronavirus? Pues a mí ahora tú me acabas de pillar a mí, porque no sé a lo que estás haciendo alusión. No sé quién es Greta, no... Joder, Greta Thunberg, tío. Greta Thunberg, la niña esta que se recorre el mundo en un catamarán. Se le rompió la vela del barco. No, lo que pasa es que esta chica es una manipulación más del sistema, como ha habido tantas otras veces manipulación. De hecho, tiene ciertas afinidades, físicamente hablando, en sus características físicas, con otras niñas que utilizaron en su momento para determinadas cosas. ¿Tú te crees que a una muchachita que nace de no se sabe dónde y que viene de no se sabe dónde la dejan hablar en el Congreso Europeo y todos como gilipollas, lo voy a volver a decir, escuchando lo que dice una niña de no sé cuántos años? Estamos tontos. ¿Y qué caso le han hecho? Como si todo lo pudiera hacer, ¿eh? Como si tú pudieras llevar a tus hijos ahí al Parlamento Europeo y a dar conferencias y a masificar a la gente, ¿eh? Como si no hubiera nadie detrás manejando los hilos. Claro. Un circo más, es un espectáculo más del circo este que nos tienen montado los políticos y que nosotros nos tragamos a base de pipas y sillón y ya está. Y no hay más. No me creo absolutamente nada. Ni de la película que montaron, ni de las que están montando, ni de la que van a montar posteriormente, y todo va relacionado en el tema del negocio. Y ya lo hemos dicho en varios programas, cuando ya hayan transformado ese dinero físico de billete no servible, porque no está respaldado por nada, cuando ya lo hayan transformado, se hayan comprado las grandes propiedades físicas industriales y sobre todo las grandes acciones, que esas son las que valen realmente, entonces ya volveremos a tener supuestamente una vida normal o como la que conocíamos antes, pero no va a ser lo mismo nunca más, porque el dinero físico este que nosotros tenemos en nuestra casa no vale para nada. Esto, el día que hacen el chiringuito, lo coges y lo prendes para calentarte las manos, como ya hemos dicho el otro día que pasó en Argentina. O sea, y en Grecia también pasó una cosa y creo que en Cataluña hace un montón de años también pasó una cosa parecida con el dinero. Entonces, cuando ya ese dinero físico que no vale para nada porque no está respaldado lo hayan transformado en dinero físico real, que son las propiedades y las grandes industrias y las acciones, por eso el IBEX 35 ha sido vendido, y las acciones, entonces ya volveremos, entre comillas, a tener, que esto pasará por mayo, por abril, me voy a aventurar, volveremos a tener una especie de parecida vida anterior, que no va a ser lo mismo porque se nos ha quedado marcado en nuestro consciente todo lo que hemos vivido. Pero es más de lo mismo. Ellos son los que ponderan, ellos son los que los que mandan, lo que dominan y lo que lo manejan todos. Y nosotros como corderitos viendo con pipas la televisión. Y ya está. Y a pagar. Pues yo creo que Greta Thunberg es la imagen que han utilizado pues para una faceta más de
ya sé que suena muy conspiranoico, el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no se puede implementar de un día para otro, no se puede coger y cerrar el planeta y decir, bueno, a partir de mañana ya hay un nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial hay que hacerlo poco a poco, pasito a pasito. Y todos estos movimientos yo creo que forman parte de una nueva forma de vida, a la que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando y a lo que nos van a ir metiendo. Y bueno, pues yo creo que irremisiblemente estamos en camino de eso. Y claro, yo lo que vengo a referirme es que no se puede hacer las cosas de repente. Hay que hacerlas de una forma paulatina, de una forma progresiva, poco a poco, y bueno, y nos las va metiendo por todos sitios, la verdad, esa es la verdad. Y llegará un momento en que dentro de 30, 40, 50 años, que nosotros ya posiblemente ya no lo veremos, el mundo será totalmente diferente al que es hoy, pero sin habernos dado cuenta de todo lo que ha pasado, de todos esos escalones que hemos subido de una manera casi inconsciente. Greta Thunberg es un personaje que ha salido al calor de esas potencias que actualmente dominan lo que es la industria para apaciguar el crecimiento de otros países que están creciendo hoy en día. Porque no es lo mismo Inglaterra o Estados Unidos que la India o que África o que cualquier otro país o continente o país que esté ahora mismo industrializándose. ¿Qué pasa? Si tú ya estás industrializado, lo único que te falta es dar un paso hacia otra energía, no es lo mismo que decirle a un país, que tú no puedes consumir esa cantidad, como han dicho que hay una tasa de lo que tú puedes emitir de contaminación al aire. Claro, eso lo dicen los países que ya han emitido lo que no está escrito y más. Pero ¿qué pasa con los países que están por industrializar? Oiga, es que yo tengo el mismo derecho que ha tenido usted para llegar hasta ese punto. No. Usted no. ¿Por qué? Porque dice Greta Thunberg. Es injusto, y en ese sentido se pronunció Putin, que está tan demonizado en muchos sitios, sobre todo en la prensa nacional nuestra y la internacional de la OTAN. Le contestó muy bien. Oiga, ¿y qué pensaría sobre Greta Thunberg el ciudadano de un país que todavía no está industrializado? Porque ese país todavía necesita emitir una cierta cantidad de CO2, ¿no? O sea, ¿cómo que yo no puedo emitir CO2 cuando Inglaterra lleva siglos inundando con CO2 la atmósfera? Greta Thunberg es un instrumento de estos países que ahora están buscando. Ya el último paso es lo del agua, porque ellos ya han pasado por todos los pasos previos, que es inundar la atmósfera con CO2, etcétera, etcétera. Y en esas estamos, formamos parte y somos espectadores de una guerra de geoingeniería, de geológica, de geopolítica, en la que estamos en mitad de una guerra mundial y se atacan no con soldados, pero sí con legislaciones, con Greta Thunberg, con ahora lo del agua, ahora lo del otro, ahora a ti te jodo las nubes, a ti te tal, y todo es como muy soterrado, ¿no? Pero en esas estamos, y mientras nosotros nos preocupamos si esto es una locura o no lo es, si somos mujeres o somos heteros o somos de género fluido, los que sí saben lo que es lo importante te lo están colando. Fíjate tú cómo ahora lo de cotizar en bolsa te lo han sacado. ¿Cuándo te lo han sacado? En mitad de la locura del COVID. No te lo han sacado ni el año pasado ni te lo van a sacar el año que viene. No, te lo han sacado en cuando el CEO de Nestlé hace años ya que lo estaba pidiendo. Te lo han sacado en igual que fue sacado lo de la Reserva Federal. La Reserva Federal, que es un banco privado que sacaron a pesar de que todo el Parlamento de Estados Unidos estaba en contra, y lo aprobaron cuando se fueron de vacaciones. Se fueron de vacaciones todos los parlamentarios de Estados Unidos, y cuando se fueron, los pocos que quedaron dijeron, oye, que lo aprobamos. Y crearon el monstruo. Y con esto están haciendo igual. Todos son jugarretas de ajedrez para hacer lo que tú no quieres que hagan, solo que tú estás entretenido con otras cosas. Tú ahora le estás dando importancia al COVID, pero mientras tú le das importancia al COVID, ellos te meten el agua. Autolitus. Y es una canallada porque esto va a llevar a la miseria a mucha gente del mundo. En muchos
Parecido lo que hicieron en España en agosto con lo del comité de expertos no existente, ¿no? Y lo del rey que se fue de vacaciones, como si el rey se tuviera que ir a escondidas de España, ¿no? Pues una cosa parecida, ¿no? Te lanzan la bomba por un lado y te lanzan la cortina de humo por el otro. ¿Cuál es la cortina de humo? El rey. ¿Cuál es la bomba? Estamos llevando el bozal por un comité de expertos que no existe y que no han sido capaces de dar nombres falsos de ellos, porque se pudieran haber inventado 7 nombres, pero no se les inventa, ya se lo inventarán. Pero ¿cuál es la cortina de humo? El rey. ¿Cuál es la realidad? Que el comité de expertos que nos está haciendo llevar un bozal por la calle no existe. Nada de lo que pasa en política es casual. Todo lo que aquí no crece ni una sola brizna de hierba sin que haya sido medido, contrastado y ejecutado por los que saben que todo esto tiene que ser así y así. Claro, y es que, fíjate, Israel, que es que encima dicen que es que lo están haciendo fatal. Que no, que lo están haciendo genial. O sea, saben perfectamente cada paso que dan, cómo le dan, por qué lo dan, todo lo tienen milimetrado. Alguna cosa se les escapa, evidentemente, porque no son tan inteligentes como quieren dar a entender. Pero de que son tontos y de que son torpes y de que lo hacen mal, de eso nada. Llevamos en España 8 meses o 5 meses con un bozal por un comité de expertos que no existe, recomendado, ojo, impuesto por el gobierno, pero recomendado por un comité de expertos que no existe. Y yo te digo más. Y te estás tapando la boca por algo o por alguien que no tiene justificación, pero te sigues tapando la boca. Te digo más. Creo que y esto solo es especulación mía, ¿vale? Pero creo que las elecciones están siendo manipuladas para que, según cómo sea la agenda, salga tal partido o tal otro. ¿O tú te crees que si hubiera salido el PP o Vox o quien sea de derechas, hubieran dejado que entraran millones de inmigrantes y toda esta mierda que están haciendo de género y todo esto? Aunque están calladitos los del PP y los de la derecha, pero necesitan que sea un gobierno de izquierdas para que enmascare con su ideología que estén llevando a cabo esto. Porque ¿con qué cara podría el PP, por ejemplo, estar dejando que pasen millones de inmigrantes? ¿O con qué cara el PP podría dejar que pasen ciertas cosas que jamás han entrado dentro de lo que es su ideología? Claro, y es que hay una teoría muy bien en la que tú has aportado a nivel español que existe en Estados Unidos. Esa teoría de que se van turnando los gobiernos, o sea, que no es una idea que hemos sacado de España, esto ya viene de los grandes países con determinadas grandes democracias, ¿no? Y se van turnando en el poder. Y tú, según tu ideología, tienes que hacer determinadas cosas porque son más afines a tu ideología que yo. Pero cuando yo subo, pues por ejemplo, el gobierno anterior te coge y te plantea en el 2011 una ley laboral antidemocrática casi a todas luces, con unos recortes sistemáticos sociales impresionantes, ¿no? Te privatizan sanidades, te privatiza los comedores sanitarios como si fuera a ser más beneficiosos. Al revés, sale más caro tener a una empresa privada dentro de un hospital que reparta comidas y que haga la limpieza que tener a tus propios trabajadores. Es más caro, se mire por donde se mire, ¿vale? Bueno, pues eso te lo enmascara a través de las ideologías, como tú bien has dicho, de cada gobierno. ¿Y qué pasa? Que cuando el otro gobierno critica al primero por haber hecho esto, cuando llegó el PSOE, por ejemplo, la ley laboral que hizo el Rajoy, no la derogó. ¿Qué me estás contando? Tanto que le criticabas, tanto que no sé qué, tanto que no sé cuánto, porque cuando tú has entrado, esa ley la has quitado, porque tienes la potestad de quitarla. Te callas y tira para adelante. Igual pasa al revés. Según la agenda la marcan poderes supranacionales. La marcan, pues, no voy a hablar de Bilderberg, no voy a hablar de este hombre tan famoso. Soros. No voy a hablar de, porque Soros creo que es una marioneta de los que realmente tienen el poder. Soros creo que es la figurita que está ahí para enmascarar a los que de verdad están detrás de Soros. Y creo que el hecho de que ahora mismo tengamos el gobierno que tenemos es producto de que han querido de que ahora en este espacio y en este tiempo entre esta agenda. ¿Y qué pasa? Que si estuviera el PP,
Esta agenda no la podrían poner porque la gente diría, oye tío, pero ¿qué pasa? ¿Tú no estás en contra de esto? Sería tan cantoso que han dicho, no, tú no. Ahora tienen que entrar estos. Ahora mismo... Pero fíjate tú que las comunidades autónomas, perdóname, que supuestamente tienen la potestad de dirigir ellos a la manera que crean conveniente, porque el gobierno central les ha delegado esa potestad, resulta que siguen haciendo lo mismo que están haciendo desde el gobierno central. Por lo tanto, están todos, donde yo decía al principio, dentro del mismo circo y dentro del mismo barco, no hay más. Está todo manipulado. Todo sigue un guión. Yo lo que me gustaría es una pincelada, que lo estaba buscando aquí en el móvil. Las 10 reglas de Noam Chomsky o de Chomsky o de Sylvain Timsit, me parece que era el que realmente las escribió. La primera regla es la estrategia de la distracción, en la cual el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones. Claro. Yo creo que esto lo explica perfectamente. O sea, son las 10 técnicas de manipulación de masas, que bien sabes tú, como acabas de decir, que se le atribuyen a uno o a otro autor, pero son las mismas. Y yo les recomiendo que las busquen, porque las pueden leer en internet. Las 10 técnicas de manipulación de masa. Y entre ellas está lo que yo mencionaba antes, esa especie de caos que te van haciendo hacer en tu mente, con el tema de, por ejemplo, del comité de expertos inexistente, ¿no? Cómo pueden hacer estas normas tal no sé qué, y te van creando un caos dentro de ti mismo, para no atender a esas cuestiones reales que nos están imponiendo, y a todas esas libertades que nos están cortando, y a todas esas imposiciones gubernamentales y de estos poderes fácticos alternativos económicos, que son los que realmente nos van a dominar y ya nos están marcando el futuro desde hace años. Lo que pasa es que ahora vamos más al estado borreguil, corderil, que llamo yo, donde las ovejas dan las gracias al pastor y al perro pastor. Yo también estoy de acuerdo. Esas 10 estrategias hay que leerlas detenidamente, y te das cuenta de que todo lo que está pasando está regido por esas 10 reglas. Y vamos, es que está todo inventado ya, que la cosa no es de hoy. Aquí no pasa nada sin que esté controlado. La gente piensa que aquí pasan las cosas, de casualidad. Ay, mira, a este se le ha antojado esto. No. Este está diciendo esto. La Irene Montero está diciendo esto porque hay una agenda que dice que tú digas esto. Y el otro dice lo otro porque hay una agenda que dice que tú digas lo otro. Y es así. Claro, bro. Y con eso hacen que la gente se discuta entre ellos y el pueblo se separe. Y si el pueblo se une y el pueblo se levanta, se le acaba la tontería a los políticos. Y si el pueblo se une y el pueblo se levanta, pasa como en Hungría o en Polonia, que te hacen un boicot total de parte de Europa, que te dicen que te van a sacar de Europa, que tú estás fuera de los presupuestos, como está pasando en Hungría, en Polonia y en países de este tipo. Lo que pasó en Grecia. Que han dicho, oye, que nosotros no queremos más moros, que no queremos más, tío, que no, que nos están jodiendo nuestra cultura y nuestro rollo y nuestra cosa. Y están diciendo, no, están diciendo en Europa, vosotros vais a tragar lo que nosotros os digamos que traguemos. Y están diciendo, hostia, pues entonces no aprobamos los presupuestos, que es todo lo que habréis leído en los periódicos últimamente, que Hungría y Polonia están haciendo un boicot. No, lo que están diciendo es, oiga, yo les apruebo el presupuesto si ustedes me exoneran de que tengamos que chupar moros como si fuera esto que no hay mañana. Y le han dicho, no. Tú vas a chupar lo que yo te diga que chupes. Y es por eso. Y claro, todo está enmascarado porque tú lees los periódicos y te venden una realidad adulterada, y la gente lo que tiene es ese conocimiento de esa realidad adulterada. Pero nada más lejos. Claro, es que tú piensas que los medios están vendidos. En los presupuestos del Estado, en los boletines oficiales, está escrito el dinero que han dado a las grandes corporaciones de difusión nacional. O sea, como el A3 Media o el Mediaset o los otros como se llamen, que reciben 1 o 2 millones de euros en julio, por ejemplo,
¿cómo leches van a hablar mal de lo que está pasando? No, tú toma esto y di lo que yo digo. Y ellos a vivir y nosotros a tragar, que es lo que tú estás diciendo. De hecho, yo pienso que de los grandes traidores que tiene cada país, los más mayores de todos, los más traidores, los más sanguinarios, los que más daño hacen, son los medios de comunicación. Porque sin ellos, esto no sería posible. Tú imagínate que los medios dijeran la verdad. Oiga, ¿esto cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? Oiga, ¿pero cómo puede ser que nos metan estos millones? Oiga, ¿pero cómo puede ser que...? La gente saldría a la calle. Ahora, si desde los medios te dicen, no, tú tranquilo, es que esto se acondiciona a lo que dice Europa, no, tú eres un irracional, eres un extremo de extrema derecha si piensas esto, no, tú es que eres muy facha si piensas lo otro. Son los mayores traidores. Son Fíjate de lo que tú estás hablando, los medios de comunicación y la desinformación. Yo me acuerdo de una entrevista que hicieron, de las pocas veces que veo la tele, que hicieron a un médico de un hospital del Escorial, en Madrid, ¿no? Con el tema de la segunda ola en verano, ¿no? Y la supuesta segunda ola de la pandemia, ¿no? Y claro, los periodistas estaban ya con la entrevista preparada y tenían claro el guión que el otro médico les iba a contestar, pero este médico fue realista. Y cuando respondieron, ¿qué tal va la incidencia? ¿Qué tal? ¿Está saturado el hospital? ¿Qué tal? No sé qué. Dije, pues no. Dicen, pues no. Pero el tío con una tranquilidad, pues no. Pero vamos a ver si aquí los datos, pues yo le digo a usted que no. Que no. Y ya uno de los periodistas que había allí en esa reunión, porque yo me cabré y apagué la tele, que estaba ahí en esa reunión, dice, pero ¿usted en qué país ha vivido? ¿Dónde ha estado? Porque claro, le preguntaron por el origen de la pandemia y la situación de su hospital. Y ese hospital pues no había tenido esa aglomeración de enfermos que decían. Y le pregunta el periodista, dice, ¿dónde ha estado usted durante la pandemia de abril con los hospitales saturados en Madrid y tal? Y no sé qué. Dice, yo en el hospital. Dice, ¿y usted dónde ha estado? Le contestó el médico al periodista y le cayó la boca. Yo he estado en mi hospital trabajando aquí, y yo le digo a usted que en mi hospital no ha habido esa saturación que ustedes están diciendo. ¿Dónde he estado yo trabajando en mi hospital? ¿Dónde ha estado usted? Sentado en la silla desinformando a la población. Esa es la conclusión que yo me cabré mucho y apagué la tele, porque estas cosas no las puedo ver. Autolitus Channel. Si es que el problema no son los medios de comunicación, es la independencia que no hay de los medios de comunicación. A santo de que hay 2 o 3 grandes grupos que controlan todos los grupos pequeños, todas las grandes emisoras pequeñas, todos los periódicos, revistas, lo controlan 2 o 3 multinacionales. Entonces, claro, las fuentes son las mismas y todos tienen que decir prácticamente lo mismo. Entonces, claro, la manipulación es mucho más fácil así. Pues Y ahí está, Carlos, tú en un trabajo, si trabajas en una fábrica de queso y la fórmula de queso es sustrato de no sé qué, citrato de no sé cuál, no sé, sorbato no sé cuál, estos, y tú tienes que coger y lo que te dicen es meter tanto porcentaje de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto extracto seco, tanto no sé qué, y hacer el queso como tu jefe te manda. Entonces en los medios de comunicación las noticias que dicen son las que te dicen que digas, porque no eres objetivo y no eres independiente. Por lo tanto, o bien estás vendido o bien te lo tomas como un trabajo donde haces lo que te mandan, como si trabajaras en una quesera, en una fábrica de coches o cualquier otra factoría. Sí, y este es el problema que hay. Sí, pero hay que señalarlos, porque la gente tenemos todos todos efectivamente, pero es que tenemos mucha tendencia a pensar, no, es que la gente es gilipollas. No, es que la gente es gilipollas porque los agilipollan, ¿sabes? Porque si tú desde todos los medios de comunicación les dices X, ¿cómo vas a pretender que la gente piense Y? Si desde todos los medios te dicen X, ¿sabes? Y ahí está el problema. Son los máximos traidores de todo. No existe un cuarto poder. El cuarto poder que supuestamente tendría que ser la prensa no existe. Existe un negocio de la propaganda del cuarto poder, que es esto, que te dicen lo que el poder estatal quiere que tú pienses. Y ese poder estatal viene obligado por un poder supraestatal, que es el que le dice lo que tiene que decir. Y el que se salga de la línea es facha, es fascista, es homófobo, es lo peor, merece ir a la cárcel.
Y muchos van a la cárcel. Pero el caso es que no hay solo una corriente de opinión, al menos hay dos, para también mantener enfrentado al pueblo. Porque claro, hay algunos que son partidarios de una corriente, otros partidarios de otra, aunque pertenezcan al mismo sitio, porque las ideas parten del mismo sitio y parten con la única idea de dividirnos. Es que si la derecha, que si la izquierda, arriba, abajo. Está estudiado así, está estudiado para que tengamos un discurso común tanto hacia un lado y hacia otro, y en el cual pues cada uno pues, de nosotros, pues mediante nuestros pensamientos nos acercamos más a uno y a otro, y entonces lo que hacen es dividirnos. Pero es que hasta esa división está todo calculado, hasta esa división está calculada. Porque tú ves hace años la posición del PP, de la derecha en general, sobre lo que es la inmigración, estaba clara, ¿no? Que había que controlarla. ¿A que ya no? ¿A que no dicen ni esta boca es mía? ¿Por qué? Porque hay una decisión supraestatal que les ha dicho que tienen que decir X. Y el que diga algo diferente se sale de la línea. Y esto es así. ¿En manos de quién estamos? No tenemos nada que hacer. Realmente yo por eso tengo una visión bastante pesimista, pero es que no tenemos nada que hacer. Es que no tenemos ni idea en manos de quién estamos. Votes al que votes, da igual. Va a hacer lo que le mandan que haga. Hay alguien por arriba siempre. Bueno, vamos a ver, si votar sirviera de algo, los pobres no votaríamos. Solamente votarían las grandes empresas, las grandes multinacionales y la gente con un poquito de poder. El voto no sería un derecho para el pobre. Vamos a ir finalizando, no sin antes hacer una pequeña ronda final, porque claro, hemos derivado de todo esto al tema ya geopolítico, a la política, nos metemos hoy en día con la situación actual, porque es obvio, ¿no?, que entremos en ese tipo de situaciones, visto lo que estamos viendo y sobre todo lo que estamos viviendo. Pero como el tema principal en un principio se trataba del tema de la manipulación climática, la geoingeniería, me gustaría que hiciéramos una ronda final sobre este tema. Hemos quedado, y creo que todos estamos de acuerdo en que se manipula el clima, pero ¿a quién le interesaría manipular el clima y bajo qué concepto? Pues les interesa a las grandes fortunas, porque si tú en qué país puedes hacer que llueva o tenga escasez de agua, pues ese país tendrá un problema y tendrá que comprar el agua a X país o a X empresa para poder abastecer a la población. Y lo estamos viendo. ¿Te refieres, Samuel, por ejemplo, a que si observamos que en un lugar del mundo no hay lluvia y ahora de repente yo juego con una empresa, cotizo en bolsa con el agua y interfiero, por ejemplo, en el tema de la bolsa y demás, podríamos ganar, ¿no?, mucha pasta si ahora de repente hago que en este país donde nunca llueve, de repente se ponga a llover? Claro, en ese país que nunca ha llovido empieza a llover, y en el país de al lado que siempre ha tenido lluvia, deja de llover, el otro país tiene que comprarle el agua al país que le manipularon el clima y tiene agua de sobra. Y desde que el agua ya va a empezar a cotizar en bolsa, el precio subirá y el agua potable que nos llega a las casas subirá un 20, un 30%, el agua embotellada otro tanto, y así nosotros seremos más pobres y el que maneja todo esto será más rico, como siempre. YouTube, Autolitus Channel. Pues yo pienso que esto ya, sí, como dice Samuel, es que claro, el hecho de que el agua cotice en bolsa es como hemos dicho, es muy peligroso, pero es que claro, por ejemplo, ya los cultivos ya los tenemos patentados, ya las semillas están patentadas ya hace tiempo. Hace unos cuantos años atrás eso nos parecía escandaloso. Sin embargo, hoy día lo vemos de lo más normal, ya no nos escandaliza. Y poco a poco nos vamos metiendo en un túnel en el cual todo se está privatizando. Y como decía Juan Carlos, pronto pagaremos hasta por respirar. No sé hasta dónde vamos a llegar y hasta dónde nos van a controlar a través de los negocios, a través de las primeras necesidades. Pero la cosa, la verdad, que no pinta muy bien. Yo es que para mí forma parte de un mismo guión. Somos corderos, y nos van adaptando a las necesidades que ellos tengan en cada momento dentro de ese, entre comillas, juego fatuo
al que están jugando ellos. Y nosotros somos ese producto o ese consumidor que ellos necesitan para tener esas determinadas potencias, para que nos entendamos como si fuera una especie de monopolio, ¿no? Vas comprando una estación, la estación norte, la estación sur, una cosa parecida, y a mayores estaciones tengas, mayores propiedades tengas, mayor potencial tienes, ¿no? Mayor poder tienes. Pues yo creo que esto es una forma más, ¿no? Han abierto esta parte del negocio o esta parte del monopolio donde nos van a seguir manipulando a su puñetero antojo. Sí, es el control del agua. Nos ha quedado hablar sobre el control geopolítico del agua que hay actualmente a nivel mundial. Mirad, hay un tema que no hemos tocado, y es que Etiopía está creando una presa brutal, gigante, con el Nilo, que le está negando el agua a Egipto. No sabéis la mala hostia que le está entrando a Egipto ahora mismo con Etiopía. Va a entrar en guerra en 3, 2, 1, 0. ¿Vale? O sea, eso es así. Israel lleva envenenando, les tira veneno en los pozos de los palestinos, se los llena de cemento, se los envenena, se los tapa, a los palestinos. Esto es más viejo ya que los balcones de palo. ¿Y qué pasa? Que a nosotros nos suena de nuevo porque nunca hemos tenido estas restricciones, pero nos está llegando porque los que mandan en todo este poder, pues forman parte de esta gente. Y nos va a llegar y ya lo estamos saboreando, y aunque veamos que de momento solo está pasando en Estados Unidos, que llegue de Estados Unidos aquí es cuestión de tiempo, de 5 años diría yo. Pero esto, fíjate, Israel es como la parábola esa de los 2 hormigueros, ¿no? Que meten en una urna gigante 2 comunidades de hormigas, unas rojas, las otras negras, y cada una de las 2 comunidades se adaptan a vivir en un lado de ese territorio, ¿no? Viven feliz, viven a gusto, viven contentas. Pero llega alguien que mueve esa urna y produce una especie de terremoto, ¿no? Entonces las 2 comunidades de hormigas sospechan una de las otras que quién ha provocado el terremoto. Y entonces entran en guerra y se destruyen las unas a las otras. Las que ganan, que en realidad también han perdido porque han sufrido sus bajas, van a alardear durante siglos de esa victoria. Pero ninguna de las 2 comunidades de hormigas se preguntan quién ha provocado el terremoto. Que eso es lo que nos deberíamos de preguntar los demás. ¿Quién provoca esto y para qué lo hacen? Nosotros somos esas comunidades de hormigas que nos hacen enfrentar, que lanzan ese terremoto en distintos ámbitos sociales y laborales de nuestra vida cotidiana, lanzan esos terremotos que nos hacen enfrentarnos y luchar entre nosotros. Y mientras nosotros nos destruimos, ellos consiguen sus cosas. Nosotros somos esas 2 comunidades de hormigas que nos hacen sentir y vivir unas necesidades que no son propias o que no nos hacen realmente falta. Pero ellos siguen manipulando todo eso, y en vez de preguntarnos el por qué y el para qué hacen todo esto, nosotros nos enfrentamos entre nosotros, políticamente hablando, a través del fútbol, a través de las diferencias sociales económicas, a través del estatus social, a través de todo. Nos enfrentamos, nos pegamos y nos matamos, entre comillas, entre nosotros, pero no nos preguntamos el por qué y el para qué viene ese terremoto y quién lo ha provocado. Han llegado a una división social gracias a las ideologías tal que da igual lo que digas, lo que tú digas estará confrontado con la otra ideología, y van a decir, no, es que este lo dice porque es de la ideología X y el otro dice porque es de la ideología Y. Ya veremos quién sale en las elecciones. El que salga en las elecciones va a hacer lo que mande el de arriba. Pues para que veas hasta qué punto nos tienen manipulados, mentalmente hablando, digo. Pero a ver, es que eso es algo que encontraremos siempre en cualquier ámbito, sobre todo en la inmensa, bueno, me imagino que todos nosotros que estamos tanto hablando de la misma aquí en esta mesa redonda como toda nuestra audiencia estarán de acuerdo que cuando llega a estos puntos, a estos límites, donde se intenta manipular la mente, el divide y vencerás, que es algo muy común y muy concreto, yo creo que todos estamos de acuerdo en nuestras casas cuando vemos que no es racional la situación que estamos viviendo, cuando nos damos cuenta que hay ciertos aspectos que no parecen los más lógicos, pero nos movemos como rebaño, nos movemos como masa,
Y ese es el problema que tenemos, que actuamos como masa. En el momento en que alguien de la masa se salga de ahí y diga, oye, señores, que este no es el camino correcto, que vamos directos al matadero, automáticamente eres señalado, te van a criticar, te van a estigmatizar en cualquier canal, en cualquier sitio donde aparezcas, y más sobre todo si estás intentando aportar una idea innovadora sobre cualquier tema. Pero sí que es cierto, ¿no?, que la situación que estamos viviendo es muy complicada. Vemos como diferentes sectores les interesa, claro, esto es lo de siempre, el divide y vencerás. El día en que nos roben hasta el miedo, porque va a llegar ese día, yo espero que llegue, ojo, sinceramente, espero que llegue el día que nos roben hasta el miedo y ya nos dé igual salir a la calle con un palo de la escoba a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana, aunque haya toque de queda, porque iremos todos a apuntar hacia ese mismo enemigo en común. Me da igual que sea de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, de centro, del color que sea, me da absolutamente igual. Son personas que no están ahí, primero porque si las mascarillas realmente nos curasen o nos salvasen, estarían prohibidas, eso para empezar. Luego también nos vemos en esas situaciones de ilógica, de irresponsabilidad. En un principio, sí, es que no quiero meterme en vereda, pero bueno, a España llegarán 1 o 2 casos. Y luego resulta que ahora hay más miles de muertes que las oficiales. Hay un cachondeo, un batiburrillo. Nos hacen tanto desconfiar de la persona que está diciendo, y vuelvo a repetir que es que da igual la posición política o lo que sea, me da absolutamente igual, sino que quien es el responsable me hace tanto desconfiar que obviamente no me puedo creer lo que venga después de todo esto. Me vais a perdonar que me haya extendido un poquito con estos temas. Yo sé que cuando hablamos de actualidad, cuando hablamos de ilógica, cuando hablamos de estos subnormales, es que a lo mejor subnormales es darle un toque más de estos gilipollas, ¿vale? Gilipollas, como dice la RAE, gilipollas del término de persona ignorante, etcétera, etcétera, que nadie malinterprete. Estos gilipollas que nos gobiernan, que como bien habéis dicho desde un principio, sobre todo Israel ha hecho mucho hincapié, que tomes la decisión que tomes porque tu voto no sirve de nada, porque si tu voto sirviera de algo no votarías porque somos todos pobres, ¿vale? Esta gente no está elegida a dedo, no está ahí porque la has elegido tú. Eso de esa típica frase de disfrutad de lo votado. No, perdona, es que ¿estáis seguros que lo que habéis votado es lo que ha salido elegido? Yo estoy muy convencido que muchísimas veces no. Y luego sobre todo pasa como por ejemplo con los Estados Unidos, ¿no? Cuando sale Hillary Clinton, que salió hace unos años, si me sacáis elegida yo voy a hablar de los ovnis. No, coño, háblalo ya, que seguramente te elijan. Luego viene el Putin, si Obama, si no le hablas de los ovnis al mundo, lo haré yo. Coño, háblale tú y gana más repercusión mediática. Y luego las últimas novedades de este Bartolo también, y perdonadme por lo de Bartolo, pero bueno, como Bartolo, como señor ignorante, chocho y demente, como es el israelí que ahora mismo no me acuerdo del nombre y ni me apetece acordarme, donde dice que tenemos una comunicación extraterrestre con el Comando Intergaláctico, ni más ni menos que el jodido Comando Intergaláctico, capitaneado por Star Saran, por supuestísimo, este señor que lleva 40 años controlando y vigilando y sobre todo preservando nuestra seguridad. Ahora resulta de que no nos creemos nada de lo que dicen los gobiernos. Los gobiernos no mienten, los gobiernos son unos cabrones, pero hablan de los ovnis y se nos hace la picha pesicola. De repente lo que nos digan va a misa y no nos damos cuenta de la manipulación que hay absolutamente con todo. Lo decía Baruch hace un ratito, estamos bajo el yugo de la manipulación mediática, social, como lo queráis llamar. Ahora mismo es como un truco de magia, el típico mago que con la mano derecha te está haciendo todo un artilugio, toda una artimaña para que tú desvíes la atención ahí, y con la izquierda te está haciendo el truco. Eso es lo que estamos viviendo. Una situación que yo, ojo, alguna vez me meto en la cama y digo, hostia, estamos haciendo historia en un periodo de tiempo tan sumamente corto, con tanto acontecimiento, que estoy seguro que el día de mañana se hablará de este año 2020, se hablará de toda esta situación, tanto lo de antes como lo de después, como un acontecimiento exageradamente brutal donde la población mundial fue sometida a tal engaño, a tal manipulación, que cuando empecemos a saber realmente lo que hay, porque no creo que tardemos mucho, se nos va a caer a todos la cara de vergüenza. Fíjate, solamente un apunte sobre lo que has dicho de las mascarillas, que si fueran realmente beneficiosas para la salud humana estarían prohibidas. Yo añadiría, o valdrían más que una cena de mariscos. No 60-70 céntimos.
Bueno, a ver, no os quedéis tan callados, porque si no le pegamos chape aquí al programita de hoy. ¿Alguna ronda final? Manipulación del clima, conspiración, lo que os apetezca. Venga, vamos a ir dándole aquí carpetazo al tema. Bueno, pues yo si queréis lo que digo es que es verdad que nos están manipulando constantemente, pero el hecho es que ya nacemos libres, nacemos sin manipulación, pero poco a poco la sociedad nos va educando en manipularnos, en ponernos o bien en un lado o ponernos en otro, da igual, que te pongas porque vas a converger en lo mismo, vas a converger no lo que diga X ni lo que diga Z, lo que diga Y, que es el que realmente hablábamos de Greta Thunberg como si fuera una imagen sobre del cambio climático, pero claro, lo que tenemos que mirar es por encima de Greta Thunberg. Greta Thunberg es la imagen y la persona que decide y la que manda, esa no es visible y no sabemos quién es, pero que te ponen a esta chica, pues que es la imagen pública y bueno, pues te hace callar a la ONU o nos hace saltar lágrimas a muchos políticos y bueno, pues eso es lo que hay, manipulación a tope. No, que digo que está claro, nos están manipulando por todos lados. El clima, nos manipula la televisión, las radios, los medios de comunicación, ya hasta las redes sociales ya se metieron manos con el tema de la cuarentena para tenernos manipulados, que nos peleemos con el del frente y ellos cuando termine el teatro que hacen ahí en el Congreso irse a tomarse los whiskies a €1 y algo en la cafetería del Congreso, mientras yo con mi vecino estoy con ganas de darle un puñetazo y ellos riéndose. Perdón. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Perdóname. Pensé que habías terminado. No, y que digo, y el tema de las mascarillas, cuando estaban baratas, pero ya bajaron el precio por el tema del IVA. Anda que no ganaron dinero también durante este tema, este tiempo, cuando tenían el IVA al 21%, cuando en toda Europa era en muchos países estaba hasta el 0%, y va y nos dicen que era que Europa no les dejaba, y se demostró que Europa desde el principio Autolitus decía que podían bajar el IVA de las mascarillas para que la gente pudiera tener más acceso a ellas a precio más barato. Es que también ahí en el tema de las mascarillas está la manipulación económica, ¿no? Todas esas empresas que han invertido y todo ese negocio que hay a través de las mascarillas, ¿cómo lo vas a quitar o lo vas a cortar de raíz? Estamos hablando de que estos grandes políticos, lo de grandes es en plan irónico sarcástico, se están llenando los bolsillos también a través de estas empresas que fabrican estas mascarillas. Entonces, ¿cómo lo van a cortar de raíz? Hombre, es un negocio tremendo, uno más, con una manufacturación muy económica, encima está subvencionada porque se supone que es por un bien común y se están llenando los bolsillos los de siempre, como pasa siempre. Con lo de Carlos, totalmente de acuerdo en la opinión que ha hecho Carlos, salvo el inicio de su intervención, esta última, que ha dicho que nacemos libres. No es cierto. En el momento que nacemos ya somos esclavos del sistema. No tenemos derecho, respiramos pero por naturaleza, no porque tengamos derecho a ello. Y nos dejan respirar y nacemos en el sistema que nos han establecido, al que estamos adoctrinados y al que hemos venido, y tú te vas creciendo y te vas educando en ese sistema porque no conoces otra alternativa y no tienes la opción de elegir otra cosa porque la desconoces, porque no está, no te la dejan ver o realmente no existe. No sé si me explico, pero no nacemos libres, nacemos aquí en esta esclavitud y ya está. Bueno, yo lo que me refería a nacer libres es que naces con la mente en blanco, naces sin distinciones hacia un lado, hacia otro, hacia un color, hacia otro, naces totalmente como una cinta virgen de aquellas antiguas de cassette, una cinta virgen en la que no hay nada, y entonces a raíz de que te van educando ya te van metiendo la grabación esa para que ese mantra, para que tú o tomes una posición o tomes la otra, da igual la que quieras tomar, porque las dos convergen en el mismo sitio. Debemos saber ahora con la vacuna dónde nos van a llevar también. Pero pienses lo que tú pienses que eres, no significa que seas libre. Libertad significa que tengas una opción de una libertad colectiva para poder elegir tu camino. Tú no tienes una libertad colectiva para poder elegir tu camino. Tú puedes seguir las libertades individuales que te han prestado. Y las libertades que te han prestado, igual que te las prestan, te las pueden quitar. Como puede ser ahora, que lo estás viendo, que te las están quitando. ¿Por qué?
porque tus libertades no surgen de como en Estados Unidos. We the people. We the people decimos que nosotros tenemos derecho a. No, en España no es we the people. En España es el poder que hemos surgido de todo este meollo. Te decimos que tienes derecho a esto, hasta que te digamos lo contrario. Sí, pero Israel, es que hay que saber discernir muchas cosas. Y entre ellas es lo que tú te crees que tienes derecho, a lo mejor también es una obligación. No. Una cosa son los derechos y otra cosa son las obligaciones. Pero una cosa es lo que a ti te hacen creer que es un derecho y otra cosa es lo que es un derecho en realidad. Si estamos hablando de libertades y tú naces en un sistema condicionado a lo que ellos quieren, te están adoctrinando desde la más tierna infancia, desde la más tierna base, a lo que ellos quieren. Y lo que tú entiendes como libertad y como derecho, a lo mejor no deja de ser otra forma dictatorial de dominarte. No sé si me entiendes a dónde quiero llegar. Claro, y seguramente, perdóname un segundo, pero de ahí viene, por ejemplo, desde que naces, ¿vale? Ya tienes que ir a un registro civil, luego ya tienes un número del DNI, tú no puedes decidir si yo quiero a mi hijo escolarizarlo o simplemente tenerlo en la calle pegando volteretas, no puedo elegir en que si quiero la electricidad corriente o el tema del consumo, por ejemplo, energético, como ofrece como lo queréis llamar, a de repente hacerme una bobina de Tesla y ser autosuficiente con la manera energética. Si yo quiero tener unos animales, tengo por cojones en el campo, tengo que pasar por un veterinario que le ponga vacunas, etcétera, etcétera. O sea, es decir, eres libre dentro de ese abanico de posibilidades donde yo te doy a elegir esa libertad. Pero luego tú realmente no eres libre, por ejemplo, para ser como haría un tribu de una indígena, para coger y decir, pues mira, yo esta noche voy a coger y voy a tomarme aquí una ayahuasca, un peyote, voy a hacer mi canto a la jungla, a la selva y demás. No tienes esas libertades, puesto que tú ahora mismo eres libre dentro de ese abanico de posibilidades que te da un sistema en el que estás viviendo. Para eso estás viviendo en este primer mundo consumista, con la política, con la geoestrategia y todas las demás mierdas que le corresponden, donde tú sí vas a poder elegir, claro, vas a poder elegir dentro de lo que te dan a elegir. Puesto como lleves la contraria o tengas una idea diferente a la del sistema, automáticamente van a darte muchísima caña. Antes de terminar, me comentabas antes ahí por privado el tema de la manipulación climática, que tu padre incluso, trabajando en el ejército, también podía haber llegado a escuchar algo de esto y hubo por ahí algo de batiburrillo. Claro, pues mi padre en esa época mi padre trabajó toda la vida de mecánico de vehículos en la aviación. Y cuando se lo comenté, dice, claro, yo en esa época estaba destinado a un canto, por donde arrancó todos los aviones y demás. Y siempre se escuchó como tú dices, el batiburrillo ese de que se manipuló el clima y demás. Yo la verdad que lo había escuchado, pero lo había olvidado. Cuando se lo comenté a mi padre, enseguida él lo recordó. Además, se acordó que cayó un martes carnaval y le jodió el carnaval a mucha gente aquí en la isla porque le cayó la de Dios. Y sí, y él estaba no estaba directamente en donde estaban los aviones, pero estaba cerca de donde se gestó todo. Bueno, tú ya sabes, como buen militar que eres, que aunque las cosas se queden en Las Vegas, realmente salen de Las Vegas, y por tanto cualquier cosita de este tipo, aunque se quede en el tema militar y entre los compañeros, siempre, ¿no?, sale un poquito adelante, y todo el mundo, ¿no?, que tenga cierta relación con el tema militar, pues se entera de este tipo de cositas y que llaman mucho la atención. Claro, siempre hay filtraciones, quiera o no, el boca a boca, llegas a casa, se lo dices a un amigo y demás, que sale el tema. Y eso, y mi padre siempre se acuerda de eso, del pequeño jaleo que hubo esos días. Claro, mi padre era una persona mayor, ya va teniendo un poco de demencia, pero sí se acuerda de esos días, del jaleo que hubo y sobre todo de la lluvia que cayó ese día, que aquí en Canarias llueve, pero no de esa forma como llovió, y sobre todo para los palos de los carnavales, que le nada, y la verdad que gracias a ti será, esto cada viernes se ha convertido y ya no es cada viernes, ya hablamos todos los días por el grupo de WhatsApp, y los viernes ya es cuando ya sacamos el tema que llevamos durante toda la semana, ya lo vomitamos aquí
Menos mal, Samuel, que tu padre no te está escuchando, porque te llega a escuchar de llamarlo demente y esta noche te corre a hostias y a bofetones por toda la casa, pero bueno. Al pobre se le olvida las cosas. Ay, el viejito, ay, señor. Cuando me escuche. Menos mal que nos escucha, ya te digo yo que menos mal que tenemos esa suerte que no nos escucha tanta gente como quisiéramos, pero el día que te escuche, de verdad te deshereda, ya te lo digo yo. Me va a desheredar, pobre. No, pero me refería que o sea, le llega un flash. Te hemos claro, entendido, ¿no? Casi no te preocupes, que te hemos 37, entendido. Eso, 36 años y al pobre ya lo recuerda poco. Pero encima le insistes con el pobre, ¿eh? Menos mal que no te escucha, pero bueno. Yo tengo que decir, de todo esto que hemos dicho, que yo no me posiciono en la votación de ninguno de los partidos actuales. Yo decir que yo no voto. Yo no voto a nadie. Yo no voto a ningún partido. ¿Por qué? Porque todos los partidos sirven a un mismo propósito, a una misma agenda. Yo no voto a ninguno. Yo no sé si os habéis dado cuenta que actualmente ha habido una votación en Venezuela en la cual ha habido una abstención del 70% de la votación. Lo cual ha deslegitimado de forma total lo que es la votación. Yo lo que pido es que para España haya lo mismo, de que la gente deje de votar. No votéis a nadie. ¿Por qué? Lo que hay que es que deslegitimar. ¿Cómo se deslegitima? No votando. Yo no participo en tu juego. No participo en toda esta mierda que me está sirviendo. ¿Por qué? Porque no la consumo, no la quiero. ¿Por qué? No voto. Y esa es la manera de salir. Y eso es lo que tengo, únicamente lo que quiero decir. No hay que votar. Yo no voto y os pido, si sois conscientes, si sois condescendientes con lo que estamos viendo, que no votéis. No votéis a nadie. ¿Por qué? Porque son los enemigos de vuestra libertad. El día que consigamos que ninguno de estos partidos que están actualmente sirva a poderes supraestatales, seremos libres. Y eso se conseguirá no votando. Se trata muchas veces, ¿no?, que la gente tenga conciencia de lo que estamos tratando, de lo que estamos hablando. Nos encontraremos muchas posiciones, a favor, en contra, algunos que sí, otros que a lo mejor no, pero se trata de intentar hacer conciencia social y sobre todo decirle a la gente que esto es nuestra opinión, que no pretendemos aquí hacer convencer a nadie, ¿no?, de nuestras ideas, pero sobre todo, ¿no?, hacerles ver lo equivocados que están cuando hablamos de esa política de mierda, que da igual que votes a la derecha o a la izquierda, porque al fin y al cabo es el de arriba el que va a decidir, el que entre en el cargo, las decisiones que tiene que tomar. Exacto. Estamos viviendo un momento crucial, importante en nuestra existencia, que, vuelvo a insistir, no se nos va a olvidar. Aunque volvamos a la normalidad que teníamos anteriormente, que yo creo que volveremos, aunque con esas condiciones sociales y de libertades que decía Israel, que nos han quitado. No es que lo diga él, es que es real, que nos lo han quitado. No vamos a volver a ser los mismos porque nos han condicionado mentalmente, hablando de una manera increíble e impresionante. Y no vamos a ser nunca más los mismos, ni vamos a pensar igual nunca más. Porque esto que nos están haciendo, que yo creo que va a continuar durante un tiempo, nos está manipulando mentalmente y nos está condicionando en ese sentido. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio cuando entré. Y lo peor es lo que están haciendo a nuestros hijos y a nuestros menores, que les están adoctrinando en este sentido. Y cuando ellos sean mayores, ya lo dije en otro programa, ese adoctrinamiento, cuando sea más apretado, ellos van a ser copartícipes de ese adoctrinamiento, como lo está haciendo mucha gente ahora, que defiende lo que están haciendo bajo unas excusas y unas medidas impresionantes, para mí totalmente injustificadas, porque, como ya he dicho alguna vez, sus mismos datos contradicen las medidas que están tomando. Y yo no sé si esto forma parte del plan que decía Carlos de las 10 técnicas de manipulación de masas, que pudiera ser, o es que realmente son así de necios. Pero para mí son muy inteligentes. Bueno, lo dicho, muy agradecido por permitirme participar aquí. Bueno, a mí me gustaría, ya para contestar un poco lo que estaba hablando Israel de las votaciones, ¿no?, de lo que se llama la fiesta de la democracia, de una falsa democracia que no existe, porque la democracia es que manda al pueblo y el pueblo no manda absolutamente nada. O
O sea, se le enseña, se le dice, estás mandando, estás decidiendo, pero en realidad no lo estás haciendo. Solamente quería aportar esa pincelada. Y luego también me gustaría hablar de la lluvia. De la lluvia cuando yo era pequeño, la recuerdo que en primavera llovía, en otoño llovía, en verano pues hacía calor. Ahora pues no se sabe bien cuándo es verano, cuándo es invierno. Bueno, lo sabemos por el calendario, por los calendarios de lluvias y todo esto. Está todo un poco como desperdigado, ¿no? Igual está 3 meses sin llover y luego un día llueve de una forma torrencial y se te llena toda la calle de espuma, que vete a saber de dónde sale esa espuma. Entonces yo creo que de alguna manera sí estamos notando esa manipulación climática, ¿no? Autolitus Channel. De verdad, lo he dicho, familia. Muchas gracias por vuestro tiempo. A todos los que nos escucháis, un gran y fuerte abrazo, familia. Un fuerte abrazo. Chao, chao.